Ahora sí. ¿Quién quiere hablar sobre la epistemología y lo que encontró en estos textos que revisaron y cómo lo vinculan con su práctica profesional? Ahorita es libre, ¿eh? Después les voy a hacer preguntas directas. Buenos días, maestra. Adelante, César. Pues en lo que estuve leyendo del documento y un poquito más de información que encontramos por ahí en internet, la epistemología utiliza el método científico, el conocimiento científico para llegar a la verdad, que eso fue lo que más me llamó a mí la atención, hablar de lo que es la verdad y si esa es la verdad y para qué sirve la verdad. Eh, También se mencionaba que utiliza pues las dos vertientes, ¿no? Lo empírico y eh, lo formal. Y eso es lo que, el punto de conexión que yo utilicé en el ensayo para vincularlo con la cuestión de la conceptualización de la educación, sobre todo pues porque nosotros debemos de guiar a los alumnos hacia la verdad y tenemos que considerar el empirismo de lo que ellos aprenden por sus experiencias pues después hacer un contraste para poder llegar a una síntesis con lo que es el conocimiento formal. Muy bien, excelente. Muy concreto, pero con mucha vinculación real hacia el espacio en donde se elabora. Abraham, tienes la mano levantada, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Nomás permítame bajar la manita. Bueno, de la epistemología viene el desglose, ¿no? Como lo comenta el maestro César, de una ciencia que estudia el conocimiento como tal, ¿no? Yo también dentro de esta ciencia, pues me fui más al desglose, ¿no? Hasta involucré a las civilizaciones prehispánicas de México por estar dentro de nuestra cultura, ¿no? El conocer, el proceder, de dónde viene la instrucción o la educación como tal en esos años precolombinos, pues se tomó en cuenta la instrucción formal, se crearon dos tipos de escuelas, el Calmecac y el Tepozcali, donde pues ya ramificaban, ¿no?, los conocimientos y como tal, pues lo que mencionaba el maestro César, todo lo empírico se volvió algo formal. ¿Por qué? Por la necesidad del trasfondo de seguir aprendiendo nuevas ciencias, de innovarse, de seguir llegando a las nuevas generaciones, a los jóvenes, para que ellos descubran todavía más conocimientos, todavía más aprendizaje, que vayan sistematizando todo lo aprendido, toda la experiencia, todas las vivencias que se han tenido, porque como bien la educación es un elemento inherente al humano, se necesita renovar conforme pasa el tiempo. Tomamos en cuenta, no, desde un principio, después nos pasamos a la conquista o la colonización, cambiaron los regímenes educativos, ya no era una educación indígena, era una educación con más rasgos católicos. Empezamos a notar la alfabetización con un esquema de lenguaje formal y globalizado. Y viene esto a repetirse en la actualidad. Ahorita estamos llevando a cabo las clases a distancia, estamos tocando diferentes metodologías, pero también nos vamos innovando, vamos poniéndonos a la vanguardia para que los alumnos logren el objetivo del aprendizaje. Muy bien, excelente. Eres egresado de Ciencias Sociales, ¿verdad? Así es, maestra, de Sí, ciencias el que sociales. estudia ciencias sociales inmediatamente se da a conocer porque empieza a vincular con esa realidad que vive de su práctica docente, pero con el amor que tienen hacia la historia, la geografía A la y la... filosofía, nos podríamos meter hasta las bases filosóficas, ¿no? De la antigua Atenas, pero pues yo creo que es suficiente, ¿no? El tomar el precursor y de la civilización que nosotros tengamos el agrado. Yo lo utilicé de nuestro México, pero igual hay civilización egipcia,
grecorromana, entonces toda tiene una educación como tal para empezar, bien dice la palabra, ¿no? A civilizarnos y encontrar esa educación formal dentro de todas las instituciones. Muchas gracias por tu participación. Vamos a tener a la maestra Lucero y al maestro Sergio con epistemología y cortamos y seguimos con el siguiente tema, ¿de acuerdo? Tratemos de participar todos, ya llevamos ahí dos de los participantes y vayan viendo con cuál de los otros 3 temas se sienten más cómodos quienes aún no participan. Maestra Lucero, por favor. Ok. Pues nos mencionaba que la epistemología, bueno, uno de los autores manejaba lo que eran los paradigmas, que pues un paradigma es verdadero hasta que está funcional. Una vez que deja de ser funcional, pues es reemplazado por un paradigma nuevo que le da solución, ¿no?, al problema que se creó. Entonces yo me enfoqué un poquito más en directamente en lo que era la epistemología aplicada en la educación. Entonces nos menciona que pues, la epistemología lo que hace es estudiar el cambio pues, que hay en la sociedad y cómo va afectando a la educación. Y de aquí es donde nace lo que son los modelos educativos, los planes y programas, porque se encarga como mencionaba, estudia tanto lo social como lo histórico, como todo eso que forma, lo psicológico que forma parte de lo que somos como sociedad. Y, y creo que es un punto que a veces, bueno, en lo personal, eh, no relacionaba tanto que la epistemología validaba lo que es la educación actual, o sea, le da ese toque, vaya, científico, porque es una ciencia, o sea, es parte de, y es demostrable, ¿no? Y creo que ese fue el enfoque que yo le di. Muchas gracias, excelente. En efecto, ¿no? La epistemología dentro de la educación, pues nos dice cuáles son esos elementos que se requieren, cuáles son los principios y fundamentos que le dan validez a la explicación de nuestro quehacer dentro de la educación. Muchas gracias. Y ¿quién tenía aparte la mano levantada? Sergio, ¿verdad? Sí, con Sergio cerramos epistemología. Adelante, Sergio. Pues igual, hilando todos los conceptos que los compañeros comentaban, pues es evidente, ¿no? Que la humanidad de alguna manera en pues en esa búsqueda, en esa persecución del conocimiento, pues empieza a diseñar este tipo pues de teorías, ¿no? En el caso, pues muy particular de la epistemología, pues es, como bien lo dice los griegos, ¿no? Pues el estudio del origen, la naturaleza, los límites y los métodos de conocimiento. Entonces, lo que quería yo era hilarlo con lo que prácticamente estaban comentando los compañeros y lo del quehacer docente. Digamos, de los 15 años que yo llevo como docente, me recuerdo mucho al iniciar, que todavía es algo que es muy recurrente en los grupos que tomo, que si esa sensación cuando uno entra al aula y empieza a conocer a chicos nuevos, ¿no? Que lo primero que te interesa, o en lo particular a mí me interesa conocer, es el origen de quiénes son, qué es lo que tienen, cuáles son digamos que sus intereses muy en particular, porque a raíz de eso nosotros ya podemos desarrollar nuevas estrategias para que el chico o la chica, los compañeros aprendan. Como dice, no es una cuestión de que nosotros estamos más arriba, como antes era la educación conductual, ¿no? O sea, digamos que solamente dirigido, sino donde nos ponemos en la parte horizontal junto con ellos para entendernos, ¿sí? Para llegar a esa parte, yo creo que eso es lo más importante de la epistemología, digo, la verdad es que yo también soy muy fan pues de las culturas, y en el caso de los griegos, pues era esa posibilidad sí es cierto, a lo mejor ellos tenían una jerarquía, pero finalmente se ponían al nivel del estudiante en algunas ocasiones. ¿Para qué? Para poder conocer ese origen, ¿no? Lo decía al final del ensayo, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué. O sea, todos esos elementos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, que
independientemente de la teoría, todas están en una misma, como que en una misma bolsa, ¿no? Es decir, el objetivo es progresar como civilización, ¿no? Crecer como sociedad. Y mucho lo tiene que ver con el racionalismo y el empirismo, ¿no? Que es lo que estaban comentando los compañeros. Si desde el punto racional, desde la razón, también estamos involucrando que actualmente las teorías de constructivistas, ¿no? de educación nos mandan a eso, ¿no? También emociones, pensamientos, sensaciones, y todo lo empezamos a acumular, pues se tiene un crecimiento mucho mayor en el aspecto del aprendizaje, ¿no? Que finalmente es el objetivo de pues entiendo, de la materia, ¿no? De estar viendo que esas teorías de cómo llegamos a aprender todos nosotros. Entonces yo creo que este es el punto clave, ¿no? De empezar desde lo básico, independientemente si es una teoría, pues a lo mejor un poco más viejita o antigua, pero no deja de ser trascendente en la mayoría de los procesos actuales de educación, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Excelente disertación, me atrevería a calificarla como tal. Gracias. Y en efecto, la epistemología, como surge en sus inicios, bueno, pues es la búsqueda de encontrar el origen de esos conocimientos y poderlos validar, pero también la podemos ir retomando a lo largo de los diferentes etapas de la vida del ser humano. Hoy estamos viviendo una etapa que debió de haberse dado hace mucho, mucho tiempo en todo el mundo, que es el conectivismo. En Europa ya tienen más de 30 años trabajando con los estudios a distancia, ya sea en educación a distancia, en línea, o por plataforma, que ya lo mencionaba ayer, no son sinónimos, cada uno tiene su definición, y sin embargo, en Latinoamérica no habíamos podido dar ese paso, no lo habíamos podido dar, bueno, las situaciones, podríamos empezar por la situación económica, política y social, y qué decir de la cultural, ¿verdad? Sin embargo, después del fenómeno del COVID-19, y nos vimos forzados a un confinamiento, pero nos vimos forzados también a no detener la vida. Y sobre todo, no de que la educación no se detuviera. Eso es algo muy, muy importante. Independientemente de cómo lo podamos evaluar, si son procesos que han quedado hasta cierto punto estancados o han estado cumpliendo con la calidad y la excelencia, ese sería otro punto para tomarnos un café y discutirlo quien lo quiera hacer. Independientemente de eso, hoy por hoy podemos utilizar la epistemología para poder analizar esa nueva postura de explicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que nos da el conectivismo, y que es un híbrido entre el conductismo y el conductismo y se me acaba de ir la palabra. Y bueno, y la construcción de los conocimientos a partir de las habilidades, competencias y herramientas del pensamiento. Esta nueva teoría de explicar cómo aprendemos y cómo enseñamos, vamos ahora a recurrir a dos autores fundamentales. Disculpen mi forma de pronunciar inglés, esa es mi necesidad educativa especial, nunca he podido lograrlo bien. Es George Siemens y Stefan Downes. Ellos van a ser los nuevos autores que tendremos que ir acercándonos a su teoría de cómo enseñamos y cómo aprendemos a través del mundo del conectivismo. Y claro que la epistemología nos va a permitir poder entender esta nueva postura, que ya la debemos de ir incorporando a nuestro lenguaje profesional, sobre todo en el ámbito de lo técnico, y de ahí poder ir entendiendo cómo se van a ir evolucionando los procesos de la enseñanza, los procesos del aprendizaje. Entonces vamos a tener que recurrir a lo epistemológico para entender esta nueva posición. Y el hacer recorrido de los aspectos históricos, bueno, nos permite conocer el origen y poder ir
traduciendo estas nuevas realidades. Pues muchas gracias a los 4 participantes en esta siguiente ronda de participación. Le voy a pedir a que levanten otras 4 manos para poder hablar de algo mucho más cercano a nosotros, de lo que es la pedagogía. Es el otro tema que se analizó. ¿Quién de ustedes nos quiere hablar sobre la pedagogía? ¿Qué encontraron sobre pedagogía? Danira, por favor, maestra. Hola, buenos días. Bueno, En cuanto a la pedagogía, el video estaba muy interesante. De primera instancia veíamos quizás cuánto tiempo duraba y decíamos, bueno, es un poco largo para hablar de pedagogía, pero en realidad fue algo que se pasó muy rápido porque la persona del video explicaba muy bien cómo este concepto se puede confundir con otros. A veces confundimos la pedagogía con la didáctica, con el currículo y otras cuestiones que también tienen o son de índole educativa. Pero se basó, por ejemplo, en el origen etimológico. Ya mencionó que eran la raíz, ¿no?, griega de paidos, que significa niño, y gogos, que significa conducir. Sin embargo, explicaba que de acuerdo al contexto social en el que sucediera la época, era el sentido que se le daba a la pedagogía. No nos podíamos quedar solamente en la raíz de esa palabra. Por ejemplo, se transportó hasta el siglo XVIII todo lo que tiene que ver con el continente europeo y cómo es que allí ya no era tanto, bueno, vamos a conducir al niño. ¿Por qué? Porque antes la educación era, o la pedagogía como tal, era de padres a hijos, por ejemplo, cuando se les enseñaba el oficio, no había unas instituciones, escuelas como tal para que el niño fuera, porque no era una necesidad. Sin embargo, por ejemplo, la cuestión de la razón estaba ligada a las cuestiones religiosas. Bueno, porque ahí sí aprendías, ok, te voy a enseñar algo relacionado a creencias, ¿no? Pero comienzan a pasar algunas revoluciones, algunas situaciones sociales, como la Revolución Francesa, por ejemplo, que derivada del contexto hace que ya el Estado se preocupe por brindar a las personas cierto grado de conocimientos o una base de conocimientos. Habló también, por ejemplo, sobre otra situación que ocurría también en ese tiempo, pero en otra parte del mundo, que tiene que ver con la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Al momento que sucede la revolución industrial, pues las personas se convierten en personas que adquieren derechos y por lo tanto el Estado se preocupa por darles educación. Allí entonces la necesidad de educar hace que la pedagogía tenga otro sentido y entonces hace que se convierta en ya no solamente te voy a heredar o te voy a transmitir algún conocimiento, sino se convierte en una disciplina científica donde ya hay una intencionalidad, ya hay propósitos claros y ya se busca que sea eficiente esos conocimientos. Hay un propósito de formación. Se me hizo muy interesante esto porque a partir de ahí surgen pues los grandes pedagogos y la creación de diversos modelos pedagógicos. No me voy a meter mucho con eso para que alguien más participe, pero me llama la atención cómo es que la situación en la que vivamos, el contexto y la sociedad que en este momento estemos, es lo que va a enmarcar a la pedagogía. Actualmente sabemos que alrededor del mundo hay ciertas organizaciones que marcan cuáles son esos propósitos, digámoslo así, con el que debemos de priorizar la educación a los niños. Por ejemplo, la UNESCO marca algunos fines muy claros, independientemente que estemos en qué país, tenemos que abordarlos. Claro, ya en nuestro país tenemos otras cuestiones muy particulares que también se retoman en los planes y programas de aprendizaje. Y ahora la educación a distancia pues nos ha puesto un reto muy grande que considero que los maestros han sabido o hemos sabido, ahora sí que como decimos coloquialmente, agarrar el toro por los cuernos. ¿En qué sentido?
sentido en que estamos también realizando los cambios necesarios para que la pedagogía se lleve a cabo con esa intencionalidad, con esos propósitos claros, independientemente que estemos a distancia o no. Gracias, maestra. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, vemos que este concepto de la pedagogía está como más cercano a nosotros, ¿verdad? Como que lo asumimos más desde el ámbito de lo educativo que lo epistemológico, pero nos dimos cuenta que la epistemología juega un papel muy, muy importante también para poder comprender este fenómeno con tantas aristas en el cual estamos involucrados por vocación y por decisión, además. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más? No, me faltan otras 3 participaciones sobre la pedagogía y, bueno, hablar cómo es que la pedagogía, desde el punto de vista que queramos utilizar, cobija nuestro hacer y nuestro quehacer. Porque, bueno, yo les estoy dando la oportunidad de que levanten la mano, ¿de acuerdo? Pero si no hay participación voluntaria, pues ya empiezo a preguntar. A ver. Bueno, entonces, ¿qué les parece si la maestra Daniela nos comparte qué de lo que vio en el video lo relaciona con su práctica? Maestra. Buenos días. No tengo la cámara porque no estoy muy presentable en estos momentos. No pues, creo, la que es bonita es bonita. No se crea, maestra. ¿Qué me gustó del video? Pues me llamó mucho la atención cómo lo va hilando todo de los modelos tradicionales, del modelo constructivista, hasta llegar a la pedagogía. O sea, cómo va guiándose diciendo cómo en un inicio la educación tenía que ser tradicional, tenía que ser memorística básicamente, porque no había otros recursos de donde podían tomarse, únicamente tenían el libro de texto, y cómo hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, por así decirlo, el celular, como estamos viviendo ahorita, ya tienen un mayor acceso para aprender y comprender los contenidos o un tema. Cómo lo vi hilando después con el constructivismo, como ya cuando dicen, es que no debemos de condicionar la conducta de los alumnos, debemos de aprender cómo sus niveles cognitivos, cómo van aprendiendo ellos, y así poder nosotros enfocar nuestra práctica docente. Y cómo llega a la pedagogía, que dice que va de la mano con el constructivismo, pero que no es solamente guiarlo, sino que es que el alumno, que el estudiante aprenda ay, se me fue la palabra que iba a decir. Aprenda no solamente a poner en práctica eso, sino a sensibilizarse y poder comprender en otro nivel todos los conocimientos y poder vivir poder aplicarlos a la vida en sociedad. Algo así, no sé expresarme muy bien lo que quiera decir. Muy bien, Daniela, muy bien, muchas gracias. Y esto nos da pie para comentar que a lo largo de la historia del ser humano, pues hemos tenido grandes momentos de la pedagogía y cómo las clasificaciones de estas características que se han vivido por la necesidad de la propia comunidad en la que se van desarrollando, pues han tenido que modificarse y evolucionar. Tenemos a la pedagogía tradicional, que bueno, todos entendemos que lo tradicional es libresco, es unidireccional, es memorístico, es de acumulación de información, es numérico. Luego viene otros tiempos en donde se habla de lo que es la pedagogía moderna, donde ya hay una mayor interacción, en donde hay una permisibilidad en cuanto a la participación del estudiante en la construcción de sus conocimientos, pero bueno, sigue siendo acumuladora de conocimiento y validada por lo numérico. El tercer momento muy importante es la pedagogía crítica, donde se evoluciona hacia un pensamiento distinto de la enseñanza,
para poder ir sustituyendo esa relación unidireccional y convertirla en una relación de maestro-alumno, alumno-maestro. Y bueno, ya no es tan importante lo que memorizamos, sino también cómo lo podemos poner en práctica. Y entra en el proceso de evaluación un elemento importante, y no solamente es cuantitativo, sino también ya cualitativo. Y es cuando surgen estos niveles educativos que nos permiten poder ir avanzando en la construcción de conocimientos dependiendo de las edades de los niños. Es decir, empieza la psicología a tomar una parte fundamental en el hacer del docente y en el quehacer del alumno. Y después tenemos el momento actual de la pedagogía desde la conectividad, ¿ok? Y que la podremos ir analizando a lo largo de estos 3, 4 días que todavía tenemos. Muchas gracias, Daniela, y le vamos a dar la palabra a Jesús Armando. Adelante, si puedes prender tu cámara, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Pues lo que iba a decir ya casi mencionó la mayoría, porque usted ahí. Solamente voy a ser muy concreto. Lo que yo entendí ahí en el video, bueno, comprendí, es cómo la pedagogía fue evolucionando con el paso del tiempo, conforme a los cambios de la sociedad. Entonces, primero fue tradicionalista, como dicen, llegó el conductismo, donde se utilizaban lo tradicional, pero aparte llevaban al alumno solamente a que cumpliera con su trabajo. Después pasó al constructivismo, donde ya creo que entraba Piaget en esa parte, donde ya veían al alumno por etapas. Pero pues a lo que quiero llegar así en sí es de que la pedagogía va ligada, o el concepto de la educación va ligado a los cambios de la pedagogía. Porque si cambia la pedagogía, va a cambiar el concepto de la educación. Entonces, vi que dijo el muchacho este que estaba presentando, dice, las dos, la educación y la pedagogía, buscan un cambio en la sociedad, pero la educación es práctica y la pedagogía es teórica. Entonces, es con lo que me quedé yo más. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, y tú nos llevas a retomar un dilema universal. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, aquí podríamos decir, ¿qué explica a quién? ¿La pedagogía a la educación o la educación a la pedagogía? Anoten, segundo tema para tomándonos con otro buen cafecito. Y le voy a pedir a José que nos hable sobre la psicología y qué tiene que ver la psicología con la educación y nuestro propio quehacer docente. Buenos días, compañeros. Buenos días. Pues sí, como hemos mencionado, ¿no? Lo que viene siendo la etimología, la pedagogía, la psicología, están muy relacionados, ¿no? Porque los tres aspectos nos ayudan mucho a nosotros como docentes poder brindar una educación. En el caso de la psicología nos ayuda a comprender, pues, cuál es la manera de pensar. Ahorita yo creo que la mayoría de las personas tienen una concepción errónea de la psicología, donde lo relacionamos con gente que necesita ayuda, con los locos, podríamos decirlo así. Pero realmente la psicología es algo que nos ayuda a todos como individuos. En el caso de nuestros alumnos, nos ayuda a comprender cuál es la forma de pensar que ellos tienen. Cuando impartimos algún tema, yo imparto matemáticas, sí se me complica bastante. Cada alumno tiene su forma de comprender, su forma de agarrar las cosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, yo saber qué es lo que piensa el alumno, qué es lo que le interesa. Entonces, igual, lo hemos venido mencionando durante la clase, cómo tiene que ver toda la historia, lo que ha vivido, ¿no? Entonces, en este caso, cada vez es un mundo, como mencionamos comúnmente. Es muy importante para nosotros, pues, saber de qué manera nos apoya, nos sirve a nosotros la psicología para poder ayudar a los alumnos. Muchas gracias, José. Le vamos a pedir a Liliana que nos hable sobre psicología.
a partir de lo analizado. Sí, buenos días, maestra, y buenos días, compañeros. Buenos días. Yo lo que pude ahí analizar, que también lo puse en el ensayo, como mencionan los compañeros, es sobre cómo van de la mano la psicología y la educación. Yo me remonté a mi práctica, ¿no? Ahí en el ensayo le puse que a veces la psicología nos ayuda a comprender a los alumnos. O sea, por ejemplo, tengo alumnos que presentan barreras de aprendizaje. La psicología me ayuda a atenderlos, a darles una mejor enseñanza, una mejor preparación en el aula, de materiales, de la currícula, cómo adecuarla para ellos. Aparte venía también de que la psicología se confunde también con la pedagogía y la educación, pero es como que más, muy aparte, pues que tiene una definición que no hay una definición global para la psicología. ¿Por qué? Porque hay muchos rubros o muchas divisiones dentro de la psicología, ¿no? Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención, que no hay una definición así tal cual para la psicología, sino que se le da en cada instancia una definición. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, la psicología para poder evolucionar a ciencia también tuvo sus bemoles. Antes de ser ciencia, la psicología, pues se le consideraba una pseudociencia muy apegada a la astrología, a ese tipo de situaciones en donde se trata de comprender a las personas a partir de paradigmas incomprobables, decían. Sin embargo, en el siglo XIX, en el laboratorio de Leipzig, en Alemania, surge un psicólogo que le da la categoría de ciencia a partir de hacer la experimentación con animales y poder establecer códigos de conducta, teorías, sobre todo con ratas y palomas, y después transferirlo a la explicación de las conductas del ser humano. Y bueno, a partir de que algo puede ser comprobable, entonces adquiere la categoría de ciencia. Y la psicología, a partir de este momento, bueno, pues empieza a tener esos paradigmas y esos constructos que le permiten explicar cómo es que las personas actuamos. Es antiético hacer un experimento con personas, sin embargo, bueno, ciertas circunstancias los han llevado a realizarlas, y cuando ustedes gusten y puedan, ver una película que se llama La Naranja Mecánica y que explica con toda claridad el proceso de manejo de la mente a partir de aplicar las conceptualizaciones del constructivismo, hoy sí que estoy mal. Es que el ruido de mi vecino que está tumbando la casa me pone, me saca de mi concentración. A partir de los principios de la... A ver, Sergio. Del conductismo. Ya le iba a pedir apoyo a Sergio, porque sé que está queriendo levantar la mano. A partir del constructivismo. A partir... Bueno. Era un aplauso por la película, maestra. Cuando la puedan ver, por favor, adelante. Es muy ilustrativa. Y bueno, la psicología pues nos da esos marcos de interpretación de lo que podemos hacer con nuestros estudiantes. Hoy por hoy la psicología se enfoca hacia un marco humanista, ¿verdad? Más que un marco del estímulo y la respuesta, que eso nos lleva a condicionar demasiado la actitud de los estudiantes. Ahora le voy a pedir a Claudia que nos haga el favor de hablarnos de la conceptualización de la educación. Ya una vez que hicimos un recorrido por la epistemología, la pedagogía, la psicología, y estamos aterrizando en ese cuarto elemento,
que es la conceptualización de la educación. ¿Me puede decir, Claudia, qué es entonces la educación desde la perspectiva de lo que usted leyó, por favor? Sí, maestra. Claudia Yocupicio, Claudia Janet. Yocupicio, por favor. Ok, permítame. Claudia, usted también ayer no pudo estar, ¿verdad?, en la sesión. No. Ah, bueno, sí, más adelantito, ya para el cierre, me recuerda para que se presente con todos los compañeros. Muy bien. Pues aquí, ya cuando abordaron los 3 temas anteriores, la verdad es que es muy difícil conceptualizar cada uno de ellos, por eso no me animaba a hablar solo de psicología, solo de epistemología. ¿Por qué? Porque creo que los 3 llega un momento en el que se juntan, en el que son muy similares, y más en cuestiones de educación. La educación, como bien ya lo dijeron, va cambiando junto con las necesidades del contexto, y es aquí donde el docente juega un rol realmente importante, pues porque somos un agente de cambio. Entonces, utilizamos todo eso, toda la pedagogía, todas estas construcciones que ya se hicieron en el pasado, y las utilizamos para hacer un puente entre lo que necesitábamos y lo que ahora necesitamos. Entonces, en la lectura, que el PDF, la verdad, rescataba en mi ensayo algunos conceptos, pero sentía que no sé si faltaban páginas o qué, pero de pronto me perdí, o será que estoy muy empolvada porque desde 2013 no entraba a la escuela, pero lo que logré rescatar yo en toda esta lectura y lo que leí de las otras 3 ramas, es que el concepto de educación es muy antiguo y que ha cambiado a lo largo de los tiempos. Que por ejemplo, hablar de educación muchas veces es referirse al sistema educativo, otras veces se define como una acción planeada y sistematizada, que es la que llevamos en el aula, o también hablamos de un proceso de socialización. Entonces, el concepto de educación va a estar ligado al concepto en el que estemos hablando. No puedo decir educación es esto, porque depende del tema que estemos tratando en ese momento. Es tan amplio este concepto que es imposible de decir es esto, porque siempre va a depender del contexto en el que estemos. Muy bien, muchas gracias. No se me perdón. No, está muy bien la participación, y sobre todo en el sentido de rescatar esa parte que usted comentó, Claudia, de que la educación está compuesta de muchos elementos, de diferentes ámbitos, para poder ir construyendo precisamente ese cúmulo de datos teóricos y técnicos que nos van a poder permitir comprender nuestro quehacer. Y evidentemente, para efectos de estudio, tenemos que separar qué le pertenece a la psicología, qué le pertenece a la epistemología, qué a la pedagogía, qué a la didáctica, que es un término que no hemos abordado y que está íntimamente relacionado con la pedagogía. Tenemos que entender también aquellas teorías de la evaluación, hoy más que nunca, y bueno, todos esos elementos que vamos abrevando de otras ciencias, nos van a ir dando esas construcciones de explicación de nuestro trabajo para efectos de estudio, pero realmente para efectos de la práctica real, bueno, pues no vamos a ir diciendo, ¿verdad? Ahí voy a ir a aplicar la teoría de Piaget, sino que lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra profesión es tener el conocimiento teórico, pero aplicarlo de manera efectiva a través de la práctica y lograr una praxis exitosa
que es cuando ya lo llevamos a nuestras propias realidades. Muchas gracias, Alma. Perdón, Claudia, y vamos a pedirle a Alma que nos dé el concepto de educación que ella pudo construir a partir de estas lecturas. Y bueno, poco a poco se van a ir acostumbrando a lecturas de este tipo y a lo mejor quizás hasta más complejas más adelante, y van a ir recordando cómo hacer esos esquemas, subrayar ideas principales, cuadros de comparación, mapas mentales, mapas conceptuales, infografías, todo lo que les ayude para ir construyendo nuevos paradigmas y deconstruyendo algunos que estén cristalizados por ahí. Alma Corral, por favor, ¿cuál es su concepto de educación a partir de las lecturas? Pues yo creo que en lo que pude encontrar es muy amplio y cada una de las personas que han investigado con respecto a la educación tienen un concepto diferente. Para unos puede ser a lo que estuvimos viendo, ¿no? en lo que usted nos envió, que puede ser que a lo mejor tú pienses que la educación solamente se limita, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Que se limitaba solamente a lo que tú aprendías con tu familia, y obviamente en diferentes familias es diferente porque puede ser que tu cultura, tu religión, el país de tu procedencia hacen diferentes cosas a las que a otra familia pueda hacer. Entonces, a los estudios que se le han hecho, por eso es que se dividieron la educación y se ha hecho formal, no formal y la informal sería. Entonces, me gustó mucho el poder ver que esto no nada más se limitaba a lo que una persona pensaba y que se hizo estudios muy a fondo para poder identificar el por qué había personas que sabían hacer algunas cosas y a otras personas que sabían hacer diferentes cosas y por qué es que esto sucedía. Entonces ya a lo que yo pude ver igual es que pues dependía mucho la influencia que tú recibías de tus amigos, de tu familia, de tu sociedad en sí. Creo que en sí la educación pues es una disciplina que tiene todavía muchos estudios que se le pueden hacer, ligados obviamente pues a lo que es la psicología, la filosofía, todas esas cosas que influyen en ella y que son verdaderamente muy importantes para la vida del alumno y del maestro. Volviendo un poquito a lo de la psicología, me gustó el hecho de que como que ahora entiendes un poquito más el por qué te ponían las clases de psicología, porque son estudios con bases que se han hecho y que se han comprobado, teorías que son comprobadas y que todavía, a pesar de los años, perduran, porque son teorías sumamente importantes para el alumno, desde la evolución, desde los primeros años, cómo es que nosotros vamos aprendiendo desde que nacemos, porque no dejamos de aprender. Desde que nosotros nacemos aprendemos las cosas básicas, las necesarias, las necesidades que nosotros tenemos fisiológicas igual. Y ya creo que eso me llamó mucho la atención y cómo es que el buscar, el investigar, muchos autores tenían muchos conceptos diferentes y eso me gustó. Muchas gracias, Alma, y efectivamente, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir construyendo nuestros propios paradigmas de explicación a partir de lecturas de autores, de observar videos. Hoy por hoy tenemos que tomar en consideración los estilos de aprendizaje, que sabemos que es el auditivo, el visual y el kinestésico, pero a partir de la interacción del conocimiento a través de las pantallas que mencionábamos ayer, las pantallas pues son todos aquellos medios tecnológicos que nos permitan interactuar con el conocimiento, pues hemos estado reforzando todavía más esa canal para llegar a la información que es lo auditivo y lo visual. Le vamos a dar la palabra a María de Lourdes y cerramos con Sergio esta ronda de participaciones. Damos el marco del trabajo para el día de mañana y les voy a decir quiénes participan mañana para que se vayan preparando con el trabajo que se va a realizar el día de hoy y que mañana se va a poner en la mesa de la retroalimentación. María de Lourdes, por favor.
Sí, maestra, hola, buenos días. Buenos días, compañeros. Pues ahora sí que traté de guardarme un poquito para el final en esto de la construcción de un concepto de educación, porque más que nada en mi ensayo, al momento de leer y de, como decían los compañeros, de relacionar cada una de las lecturas o de los autores, los cuales nos hablaron de epistemología, que nos hablaron de psicología, de pedagogía, y que todo viene a dar en la construcción de un concepto de educación, pues se ve claramente la importancia de, como nosotros como docentes, el entender cuál es esta construcción de este concepto, cómo se construye lo que es un concepto de educación. De hecho, en la lectura lo que más me llamó la atención es que para situarnos luego en lo que sería la importancia de este concepto, nos dice que pues nosotros somos seres humanos que pues vivimos en sociedad y esta sociedad se encuentra en constante cambio, ¿no? Entonces, este concepto de educación a lo que era antes, pues tiene que ir cambiando, así como nuestra sociedad, las exigencias de esta sociedad, pues ahora sí que nos lo piden, ¿no? Entonces, decía, de hecho, en mi ensayo a mí me gustó mucho partir de lo que era la epistemología de lo que es la palabra de educación, que era, pues su significado es conducir y guiar. Y que sí, al principio tal vez pues los padres desde que tenían a sus hijos pues sabían que pues su propósito era educarlos, ¿no? Y esto era a partir de la crianza, enseñarles y transmitirles lo que ellos sabían, pero desde un ámbito, podríamos decirle, a lo mejor laboral o desde lo que es en casa. Pero pues la sociedad se fue dando cuenta que esto no era, lo que buscaba. Propiamente, conforme van avanzando todo lo que son los momentos o las épocas históricas de la sociedad, pues se da cuenta que pues el ser humano necesita o requiere de otras exigencias, ¿no? Entonces la sociedad nos exige ciertas cualidades o aptitudes, tal vez. Entonces este concepto tiene que ir evolucionando. Estamos nosotros, nos damos cuenta dentro de un entorno que es muy alternativo, muy dinámico. Entonces los maestros, bueno, nos damos cuenta que este concepto de educación va cambiando. De hecho, yo lo vine a relacionar en mi ensayo con lo que fueron los cambios que se le hizo al artículo 3º constitucional, en donde pues vemos que al principio a lo mejor la educación era solamente pues pública, gratuita y obligatoria, ¿verdad? Entonces ahorita ya nos dice y nos habla sobre qué alumno o qué persona necesita esta sociedad. Entonces, ¿cuál es el que debemos de formar? Y desde aquí nos vamos desde lo que es la psicología, una persona que tenga amor a la patria, que tenga una construcción de conocimientos a partir de lo que son los valores, para que pueda relacionarse en sociedad y que pues todo este aprendizaje que a lo mejor antes era tradicionalista, ahora tiene que ser un aprendizaje significativo, algo que se da a lo largo de la vida y que además nosotros podemos contemplar que esta educación no solamente se da dentro de la institución o de la escuela, sino que la educación se puede dar en el contexto, se puede dar en la familia, se puede dar de diferentes maneras. Y aquí lo relacionamos en la lectura con lo que es pues de educación informal, la no formal. Creo que la lectura, a pesar de que podamos decir, es una lectura que maneja conceptos de hace tiempo, pues nos viene a esclarecer un poquito de por qué ahorita nuestro sistema educativo nos pide ciertos alumnos, ciertos perfiles, ciertos fines. Aquí nos decía que, pues obviamente estos fines de la educación van a seguir cambiando y el concepto va a seguir cambiando porque, pues, como seres humanos vamos cambiando y la sociedad es una dinámica constante, ¿no? Entonces, asimismo, yo también en el ensayo me pareció muy importante el situar también en el rango de la pedagogía cómo nuestra labor como docentes también tiene que ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno ahorita nos pide también? ¿Cómo debe ser un docente? ¿Cuál es el perfil que debe de tener un maestro frente a este alumno para que pueda, ahora sí que una meta conjunta o el fin, poderlo alcanzar al final pues de su educación, ¿no? Y pues al final sí me gustó poner un poquito ahí de que pues el concepto de educación no termina aquí, ¿no? O sea, no tiene como que un punto de términos, sino que va a seguir avanzando y va a seguir cambiando. Entonces, sinceramente, creo que esta lectura, maestra, englobó mucho todo lo que pudimos apreciar tanto en el video como en otras lecturas. De hecho, yo consulté a lo mejor otros autores que nos hablaban de este tipo de conceptualización de educación. ¿Para qué? Para que, como decía usted, situarlo en nuestra práctica. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender
para poder continuar desarrollando nuestra labor. Y pues gracias. Excelente, muchísimas gracias. Por supuesto que este construir de los conceptos y el campo de la educación es fundamental para nosotros como profesores. No podemos ni debemos seguir transitando con explicaciones empíricas de lo que hacemos o no hacemos. Y te agradezco en el sentido de retomar un poco de esas tres formas de la educación, o de esos tres canales de educación, que es la formal, no formal y la informal. Y evidentemente todas ellas tienen diferentes elementos que las constituyen, como la duración, la universalidad, la institución bajo la cual se practican, la estructura que tienen o la intencionalidad, ¿verdad? Y tenemos que dentro del campo de la educación formal, pues está limitada por un sistema educativo. Nosotros somos elementos de la educación formal. Es universal porque no tiene límites, porque dependiendo de la institución en la que tú vas interactuando, es donde tú vas teniendo diferentes accesos al conocimiento, tiene una estructura de carácter formal y tiene toda una intencionalidad. Y al tener una intencionalidad significa que va a ser evaluable. Dentro de la educación no formal, vemos que está limitada porque se trabaja a través de programas que llevan una finalidad, pero que no vamos a poder evaluarla. Está limitada a una acción colectiva. Son esos programas, por ejemplo, que vemos ahora en esta pandemia, en esta problemática de salud universal que estamos viviendo, que nos están bombardeando constantemente de lávate las manos, usa el cubrebocas. Es todo un programa muy bien diseñado, pero se sabe que está desde lo no formal, porque no se está impartiendo a través de una institución y por lo tanto no hay una manera de verificar si se va a lograr o no el objetivo, pero tiene una intencionalidad, por supuesto, y tiene una cierta estructura en cuanto a su programación. En cambio, cuando hablamos de la educación informal, pues vemos que está limitada a toda la vida. Vamos a aprender dentro de la informal todo el tiempo, a cada momento y a cada segundo. Es universal y sin límites, no está mediada por una institución. Generalmente donde más aprendemos dentro de la educación informal, pues es la familia, porque es nuestro primer contacto en donde nos van guiando para aprender primero pues los sentidos de sobrevivencia, ¿no? De conforme vas creciendo, cómo hables para comunicarte, cómo camines para desplazarte, etcétera. No tiene una estructura definida y en ocasiones es intencional. Cuando, por ejemplo, cuando queremos enseñar a hablar, los padres de familia tenemos la intención de que nuestros hijos hablen y bueno, por lo tanto, entonces estaremos de alguna manera llevando un pequeño o una especie de programita para que nuestros hijos hablen. Estas tres formas o estas tres clasificaciones de la educación las vivimos nosotros como docentes de manera permanente y continua, tanto desde la formal, no formal, como la informal. Sergio, por favor. Pues me quedé muy sorprendido por la participación de la compañera y la de usted precisamente por eso, porque hablamos también en referente a pues el nuevo programa, ¿no? En el caso de la nueva escuela mexicana, y que de alguna manera o indirectamente fue tratado en los ensayos. Yo creo que en cada uno de nosotros tenemos también un poquito más de esa visión, pero sí entender algo, ¿no? El individuo, el ser humano, pues está aprendiendo por imitación. O sea, eso es algo que hemos visto pues durante todo el desarrollo de la humanidad, ¿no? O sea, al momento de aprender por imitación, pues ahora sí, como dicen, se separan los diferentes tipos de formas, ¿no? O de forma de aprender. Lo que quería agregar con esto es de que, o sea, si hay conceptualizaciones concretas, ¿no? De cada uno de los elementos que tenemos ahí, por lo que platicábamos o lo que estábamos platicando con todos los compañeros, porque, o sea, finalmente si estábamos viendo la epistemología como ese entender
el aprender de origen, de la propia naturaleza, ¿no? Del conocimiento, pues hablamos de eso, ¿no? De que el ser humano, de alguna manera, también está aprendiendo por imitación de su entorno, ¿no? De todo lo que ve alrededor. Finalmente la psicología pues comparte, no sé, como quisiera algo, una especie como de resumen y lo entendí de esta manera. La psicología pues es el comportamiento, ¿no? De hecho, digo, pues un gol para mi mamá porque pues él es pedagoga y de ahí yo aprendí, o sea, no necesariamente como diseñador industrial es una cosa diferente, pero ya como pedagogo o escuchar pues de alguna manera sus ideas me hacen pensar en esto. De en el video de psicología comparte el compañero que está exponiendo que en algún momento no es ciencia. Dices, no, no, o sea, pues yo creo que, o sea, si nos vamos desde el término estricto de la palabra, pues probablemente no le pongamos como una ciencia, pero en realidad, pues sí, porque de alguna forma hay ciertas teorías o ciertos elementos que son comprobables y algunos no necesariamente lo son, pero están en ese proceso, lo que decía la compañera. O sea, la educación está evolucionando constantemente igual que la sociedad. Entonces, nosotros como decimos, pues es que ya estudié educación, ¿no? Ya llevo 20 años habiendo estudiado educación, pero pues, ¿y qué pasa con las actualizaciones? ¿Qué pasa con estos nuevos métodos? Y algo que me pareció muy trascendente fue en algún momento escuché que decían, bueno, ¿y por qué nuestra escuela no cambia, no? ¿Por qué los métodos, o sea, a pesar de que hay nuevas teorías, nuevos conceptos, ¿por qué no cambia? Pues porque hay muchos factores que están involucrados en ellos. En una, pues evidentemente la parte de políticas públicas, que es lo que lo platicaba la compañera, y que aunque en teoría se escucha muy bien, y lo dice usted, en teoría está todo muy bien planteado. En la práctica, muchos de los compañeros o también de las partes de la administración o inclusive en las familias al interior, pues hay carencias, ¿no? Y esas carencias que tenemos que ir, pues digamos, resolviendo. Quería, digo, generalizarlo porque sí me quedó un poquito la duda en cuanto cuando vi el video del compañero que decía psicología, pues la pedagogía no es una ciencia y en realidad pues sí, o sea, cada uno tiene sus elementos que nos ayudan a resolver, como les decía, psicología, comportamiento, la pedagogía es pues prácticamente involucra inclusive la didáctica, lo habíamos hablado, los métodos y las formas de cómo aprendemos y pues ya reunidos en todo ese contexto, pues la educación son donde cada uno de los actores que van involucrados en la educación, familia, vecinos, el entorno como tal, el gobierno, ¿no? Hablando del gobierno como la parte administrativa de la educación y también el docente, pues tienen elementos sumamente necesarios o indispensables para que el proceso o el logro, que finalmente aquí tiene como que una doble intención. El gobierno finalmente va a educar a su población por la cuestión de intereses políticos y intereses económicos. Entonces entendamos que si mientras eso no esté balanceado, pues digamos que, vamos a preparar puro personal para maquila, ¿no? Y vamos a tener ahí gente trabajando. No, quiero preparar personas científicas que se dediquen a escudriñar dentro del ámbito tecnológico también para desarrollarlo. Por eso nos quejamos mucho de que México, lo decía usted, o Latinoamérica en general, pues no recibió esa carga, digamos, de la conectividad tan rápida como los demás. Estamos hablando que esto viene desde el 2004, 2005, ¿no? Un poquito antes, pero la conectividad pues siempre la hemos tenido, sin embargo, no la hemos utilizado con los métodos adecuados para poder apoyar en el terreno educativo. Entonces es muy interesante cómo las participaciones de todos los compañeros están sumando mucho a lo que en realidad deberíamos ya de formalizar, ¿no? Decir, en dónde nosotros podemos ir teniendo, mismo usted lo menciona, investigación o participación activa para la implementación de esas políticas en un entorno mucho más, pues no sé, lo podía decir como una utopía, ¿no? Ya queremos meter esto como una especie de utopía, ¿no? Que las cosas salgan súper bien. Pero yo creo que cada uno de los elementos, ¿no? Los padres de familia, en su educación,
no formal, el gobierno requiere mucho de, digamos, de implementar programas para que los maestros sean actualizados también, ¿no? Y de incluso desde el propio docente, si el docente no cuenta con, de alguna manera, cultura general, si no cuenta con ciertas habilidades que le permitan como que enganchar o jalar un poquito más a esos estudiantes, porque finalmente pues es una compartición, o sea, no sé, debemos de tener con el estudiante esa conexión, ¿sí? Y ese compromiso, y difícilmente pues se logra una educación adecuada cuando hay una cierta barrera, una limitante. Entonces más que nada quería resumirlo en eso. Había cosas que del video, le digo, sí me quedaba como, bueno, sí, pero no tanto. Y pues cada uno de los elementos que hemos platicado hasta llegar al terreno educativo o de la educación, pues habla de eso, que están sumando cada una de estas corrientes, cada uno de estos elementos o de estas teorías, nos están sumando para la generación de una nueva estrategia de aprendizaje, ¿no? Inclusive para nosotros mismos. Lo estamos viendo ahorita con el hecho de participar en una sesión en línea, cuando pues simplemente, si no podemos, pues no, si no tuviéramos las habilidades o también la tecnología o la capacidad económica para podernos conectar, pues difícilmente podíamos interactuar, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, nos haces un recorrido muy, muy claro de todo lo que se ha estado participando en esta mañana y bueno, tristemente todavía la educación no es considerada una ciencia. ¿Por qué? Porque no ha podido establecer un mismo paquete de explicaciones. Retomamos de la psicología para entender al sujeto con el que trabajamos y luego se retoma de la sociología la manera en que está construida la sociedad con la que intervenimos, ¿sí? Luego nos vamos quizás un poquito al ámbito de la política para formar esa estructura del sistema educativo en el cual estamos. Entonces, al tener diferentes formas de abordaje de diferentes ciencias, bueno, pues nos dicen, no tienes una misma plataforma de interpretación, por lo tanto no eres considerada una ciencia. Y ha habido intentos, por eso hay una carrera que se llama Ciencias de la Educación, todos la hemos escuchado. Y en esa carrera o es una licenciatura, pero también es una aproximación de explicación. Vamos a ver cómo empieza a jalar desde la perspectiva del estudio de las ciencias de la educación, cuáles son las ciencias que están involucradas con nosotros y que nos dan a la educación un soporte científico, pero todavía no somos considerados ciencia. Espero que aquí en este nutrido y extraordinario grupo de docentes de doctorado empiece a surgir esos elementos que le permitan adquirir la categoría de ciencia. ¿Por qué no? La psicología tardó más de 200 años en lograrlo, ¿por qué nosotros no? Y ya se ha avanzado mucho en ello, creo que podemos ya considerarnos ciencia, nada más hay que dar los elementos a quienes se requieran para que, bueno, ya se nos catalogue como tal. Muchísimas gracias por estas participaciones. Voy a hacer un recorrido muy breve de cuál es la actividad que se realiza el día de hoy y quienes van a participar mañana. ¿Sí? Entonces, esto es lo que abordamos en la sesión número 1 y la sesión número 2 son las teorías educativas contemporáneas. Estamos hablando de varios autores que nos van a llevar a las explicaciones de momentos históricos en nuestra vida, a lo largo de la vida del ser humano, y que empiezan con Rousseau, con el enciclopedismo, que lo veíamos el día de ayer a partir de la Revolución Francesa, que hace un quiebre con respecto a todo, pero también a lo del ámbito de la educación. Luego vamos a trabajar con el experimentalismo de Dewey, la escuela nueva, que son principios de Montessori, de Cloy y otros, y aquí viene la actividad. El día de mañana va a haber una retroalimentación, hoy tuvimos la retroalimentación del ensayo, pero hoy van a trabajar con la búsqueda de información sobre los siguientes teóricos: Rousseau, Pestalozzi, Froeber, Herbert, Dewey, Montessori y de Croy. En pareja van a preparar un PowerPoint revisando este blog
que nos habla de las principales exponentes de la Escuela Nueva y sus aportaciones. Van a hacer un proceso de investigación. Aquí viene en esta carpeta PDFs que están relacionados con los autores que acabo de mencionar. Sin embargo, no necesariamente tienen que utilizarlos. Pueden revisarlos, si les acomoda y les es placentera la información que ahí se plantea, usarlos, y si no, buscar en la red. Y en parejas van a formar estos PowerPoint que vienen destinados a colocarse en esta parte de nuestra plataforma, y en ella van a encontrar cuáles son las características que debe de cumplir este trabajo. Primero yo propongo que elaboren un resumen, esto con la intención de que puedan seleccionar la mejor información que van a colocar en su presentación de PowerPoint. Se pueden apoyar en ese blog que está muy interesante y que además es un recurso externo a nuestra plataforma. Diseñar el PowerPoint con las siguientes características. Debe de tener una portada. En esa portada o la primera diapositiva coloquen el logo de nuestra institución, por favor, el nombre del trabajo que se va a realizar y el de los integrantes de esta pareja o BINA que esté trabajando el tema. Van a colocar datos biográficos de cada teórico, muy breve, muy básicos, dónde nacieron, dónde murieron, cuáles fueron sus estudios, una fotografía para poderlos identificar, y entonces esto estaría en una sola diapositiva. Luego ya van a hablar sobre las aportaciones que hicieron a la educación y que son más significativos. Ahí pueden utilizar 2 o 3 diapositivas según ustedes crean conveniente, que quede con toda claridad cuáles son esas aportaciones y cómo todavía las estamos rescatando en la actualidad, y mencionar en qué elementos del sistema educativo mexicano se relaciona cada una de estas aportaciones. Puede ser en el artículo 3º constitucional, en planes y programas, dentro del perfil de egreso que se maneja en la nueva escuela mexicana, el nivel educativo en el que elaboramos, los libros de texto que manejamos, los métodos pedagógicos que usamos, el proceso de evaluación, de promoción, incluso hasta en los actores del fenómeno educativo, es decir, estamos hablando de padres, maestros, alumnos, sociedad en general, y o de la infraestructura en la cual nos estamos desempeñando, ¿de acuerdo? Es decir, que para cada uno de los autores habrá datos biográficos, habrá con fotografía incluida, aportaciones a la educación, y sobre todo mencionar cómo esa aportación se ve reflejada en nuestro sistema educativo, en cualquiera de los elementos que quedan ahí asignados en la explicación o instrucción de la actividad que van a realizar para el día de mañana. ¿Alguna pregunta con respecto a la tarea del día de hoy? Bueno, si queda claro, entonces está en ustedes, y a través del canal ese tan efectivo que tenemos, que es el WhatsApp, de que formen sus parejas para trabajar. Una vez que lo hayan hecho, por favor me lo notifican. Le voy a pedir a la maestra Daniela que haga un concentrado, o ya tienen adelantado eso, ¿no? Bueno, entonces que le notifiquen a Daniela, por favor, cuál es la dupla con la que van a trabajar, y ella me lo va a notificar para que participen. El día de mañana necesito que participe Ana Ramírez, Brenda, Claudia Janet, Daniel, Edson, a ver, estoy viendo aquí mi lista. Liliana Jiménez todavía no participa. Liliana, es que tengo 2 Lilianas. Sí, maestra, yo ya participé. Entonces, Liliana Cruz, por favor. Luis Manuel. Y son todos, porque los demás ya participaron el día de hoy. Para que, por favor, se vayan preparando y el día de mañana poder tener sus participaciones. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, invitación? Adelante, es el momento.
César. Hola maestra, nuevamente a todos. Nada más yo estaba esperando la oportunidad para participar en torno a lo que estábamos comentando del ensayo, porque hay un elemento, o más bien una parte del estudio importante que creo que no se retoma demasiado en la formación tanto de licenciatura como de maestría, y pues no sé si sea el caso del doctorado, vamos iniciando. Pero bueno, ¿qué tomo como base para decir esto? Pues hay una autora que se llama Georgina Mayuela, que ella misma expone que las ciencias de la comunicación no son consideradas ni suficientemente estudiadas para explicar pues la conceptualización de la educación, que es de lo que hablamos ahorita, porque muchos pensadores o muchos especialistas comentan que las ciencias de la comunicación como que hacen un plagio, toman todo de la sociología para poder involucrarse en lo que es el proceso educativo. Pero bueno, también hay un debate, igual que con la educación, sobre si la comunicación puede ser considerada como una ciencia que tiene que ver con la valoración de la estructura y de la función de las áreas de estudio de la comunicación. Pero bueno, desde mi punto de vista y como pues, fanático del tema de las ciencias de la comunicación, ¿cómo puedo defender yo, cómo puedo exponer la importancia que tienen las ciencias de la comunicación en el proceso educativo? Pues la primera premisa que me gustaría mencionar es que para que exista el proceso de comunicación en sí, se supone la elaboración de significados, la elaboración conjunta de significados y de sentidos. Y eso está relacionado con los modelos de la comunicación. Esos significados y sentidos son los que, al vincularlo con mi práctica educativa, considero que el alumno tiene que tener significado y sentido lo que está aprendiendo. Y bueno, la segunda premisa es con lo que mencioné de los modelos de la comunicación, porque el proceso de enseñanza y aprendizaje se puede explicar de manera muy general, muy sencilla, con uno de los modelos más básicos de la comunicación. El emisor, que en este caso, bueno, el modelo consiste en emisor, mensaje, canal, ruidos y receptor. El emisor sería el docente. El mensaje, el aprendizaje esperado. ¿Qué sigue? El canal pues serían los materiales que nosotros como docentes emplearíamos, ya sea digitales o concretos. El ruido, que es algo muy importante en todo modelo de comunicación, que son las barreras para el aprendizaje del alumno y no permiten que el mensaje llegue de manera correcta. Y el receptor, pues que en este caso es el alumno, pero pues ya los modelos de comunicación actuales nos permiten que el receptor vuelva a ser emisor y que todo dé un giro de 180 grados. Entonces, en esa función va mi participación porque lo incluí en mi ensayo. A mí me parece muy importante tomar en cuenta lo que nos ofrece las ciencias de la comunicación para poder entender, poder explicar y aplicar ciertos conceptos en el proceso educativo. Muchas gracias, César. Excelente, claro que sí. Y esto nos va a permitir, si adoptamos este esquema de las ciencias de la comunicación para explicar en parte ese proceso entre la enseñanza y el aprendizaje, bueno, pues vamos a tener un modelo de explicación de qué es lo que está ocurriendo precisamente dentro de este proceso dual. Sin embargo, pues no deja de ser un modelo que pedimos prestado a las ciencias de la comunicación y requerimos en educación generar nuestros propios modelos para, bueno, ya irnos encaminando a esa aceptación como ciencia. Por eso yo les digo que estoy segura que aquí puede surgir quien vaya generando esa terminología que sea única y exclusivamente de la educación para poder generar un modelo científico
de réplica, de experimentación con nuestros propios términos. Muchas gracias, César. Evidentemente fue muy clara la explicación y la vinculación que realizas con nuestro quehacer, con el de los comunicólogos, porque tú eres comunicólogo y ya sabía que tenía que salir y me parece extraordinario, porque bueno, esto es una carrera que complementa la carrera de ser docente, ¿verdad? Quienes hemos hecho otras licenciaturas, pero nos apasiona la educación, pues vamos vinculándonos y vamos armando esas otras construcciones y puentes de explicación de lo que hacemos. Muchas gracias, me siento muy complacida con las participaciones del día de hoy. Estoy entendiendo que va a ser una generación de doctorado con un nivel muy, muy alto y bueno, esto nos va a exigir a los docentes a no bajar el grado de exigencia y que ustedes están en la disposición de entregar eso y mucho más. Les voy a pedir, por favor, ya viene el grupo que empezaron a hacer las parejas. Cuando terminen de formar estas parejas, Daniela me hará el favor de hacer las anotaciones en un Word o en un PDF y me la envía, por favor. Ya tienen también quiénes son las personas que el día de mañana van a tener participaciones y les voy a pedir que abran sus cámaras para poder tomar la fotografía de la asistencia. Muy bien, muy bien. A ver, me faltan, ok. Listo. A la de 3. Sonrían para que no se me vean asustadillos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Y también pedirles seguir otra instrucción. Yo también entiendo que a veces hay que cerrar cámara para poder tener una conexión estable. Cuando cierren su cámara, coloquen por favor una fotografía de ustedes. Por ejemplo, Claudia, Janet, ¿cierras tu cámara para que vean tu foto, por favor? Si cerramos todas las cámaras, ¿cuántos tenemos fotografía? A ver, fotografía que nos identifique. Bueno, está Sergio, está Claudia Janet, está Danira, Brenda que tiene una B. Entonces lo que les voy a solicitar, por favor, es que todos busquen una fotografía de su agrado y que sea de ustedes, por favor. Porque bueno, tengo algunos alumnos que me ponen unos gatitos, unos perritos y le digo, me encantan, me fascinan los animalitos, pero necesito fotografía de ustedes y coloquen en su perfil la fotografía que desean que se esté observando en el momento en que se cierre la cámara de video, ¿de acuerdo? Esto ya para el día de mañana. Si alguien no sabe cómo realizarlo, por favor, solicite ayuda a través del WhatsApp. Sergio ayer me decía que él nos puede brindar apoyo cuando sean cuestiones de carácter tecnológico o cualquiera de ustedes. Yo sé que son nativos digitales y eso les permite tener muchas habilidades y competencias dentro del manejo de esto de la tecnología. Yo soy migrante digital, pero ahí la llevo. Tengo un muy querido amigo que trabajó por muchos años en la Normal, ya un poquito más avanzado de edad o de experiencia que yo, y cuando entró que teníamos que hacer las planeaciones a través de computadora, ya no escritas, me dijo, no, comadre, yo ya me voy a jubilar porque chango viejo no aprende maroma nueva. Y ahora me comunico con él, que es el maestro Arturo Vega, y le digo, compadre, sí, los changos viejos también aprendemos maromas nuevas, le digo. Entonces nos cuesta un poquito más, pero sí aprendemos. Así es que, si no hay otra cosa que agregar, un placer haber estado con ustedes esta mañana, los veo el día de mañana, me alegran mis mañanas y espero tener esas maravillosas participaciones, que sé que así serán, y los veo mañana. Abran micrófonos para despedirnos, por favor. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. 1, 2, 3.